escuchando el audiolibro Vive confiado en un mundo caótico del Dr. David Jeremiah. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la cruz. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. El autor bestseller del New York Times, el Dr. David Jeremiah, actualiza su libro clásico. Nos brinda sabiduría para el fin de los tiempos. Vive confiado en un mundo caótico. Ofrece instrucciones prácticas y basadas en la Biblia para vivir una vida segura en un mundo lleno de caos y crisis. No dejes que tu corazón esté preocupado. La confianza en estos días puede ser difícil de conseguir. La gente está perdiendo sus trabajos, sus casas y los ahorros de toda su vida a un ritmo sin precedentes. La violencia, los desastres naturales y la depravación moral parecen estar disparándose. En medio de todo este caos necesitamos saberlo. ¿Qué exactamente deberíamos hacer ahora? David Jeremiah trae un mensaje de esperanza y confianza del invaluable consejo de la palabra de Dios. Responde a nuestras preguntas más urgentes que incluyen: ¿cómo podemos pasar esta tormenta con un corazón tranquilo? ¿Qué significa realmente esperar en el Señor? ¿Qué le está diciendo Jesús a nuestro mundo caótico de hoy? ¿Cómo es que nos metimos en este lío? ¿Podemos tomar un mundo quebrantado y reconstruirlo en algo fructífero? Capítulo 7, parte 1. Mantén la confianza. Desde que tengo recuerdos, la Biblia ha formado una parte importante de mi vida. Crecí en el hogar de un predicador bautista y comencé a memorizar la Biblia en mi infancia como miembro de una organización llamada Asociación para la Memorización Bíblica. No estoy seguro de cuál era mi motivación en aquel tiempo. Probablemente competía para ganar algún premio. Pero puedo decirte que todavía hoy, después de tantos años, recuerdo versículos que memoricé cuando era niño. Mi primera relación significativa con la Biblia se produjo cuando estaba en sexto. Aunque no lo creas, en aquel tiempo los gedeones tenían libertad para distribuir ejemplares del Nuevo Testamento a los estudiantes de sexto curso en las escuelas públicas. Y recuerdo que me regalaron un ejemplar del Nuevo Testamento y comencé a leerlo por mi cuenta. Un poco más adelante mis padres me regalaron una Biblia de referencia de Scofield, la primera Biblia con notas que había visto hasta aquel momento. Era de color gris y aún la conservo en mi oficina. Recuerdo que a menudo leía aquella Biblia y exploraba los comentarios del Dr. Scofield cuando no entendía algo del texto. Durante los 2 últimos años de mi experiencia universitaria en Cedarville, Ohio, hice varios cursos bíblicos y comencé a plantearme en serio hacerme un ministro del Evangelio. Cuando me gradué en Cedarville, entré en el Seminario Teológico de Dallas y comencé el estudio académico de la Biblia. En mis 50 años de ministerio solo he pastoreado 2 iglesias. En 1969, Donna y yo comenzamos la iglesia bautista Black Hawk en Fort Wayne, Indiana, y la pastoreamos hasta 1981. Entonces nos trasladamos a San Diego para dirigir la que ahora se llama Shadow Mountain Community Church. En este momento llevamos casi 40 años en esta iglesia. Cuando en 1990 construimos nuestro centro de adoración, encargamos un hermoso vitral para la fachada del edificio. Las palabras que pusimos en esta ventana dan testimonio del lugar prioritario que le damos al libro de Dios, la Biblia. Estas palabras son del Salmo 119-130. La exposición de tus palabras alumbra. Cuando la gente me pregunta a qué me dedico, a menudo mi respuesta es: pues mire usted, lo que hago es leer la Biblia, estudiar la Biblia, predicar la Biblia y comunicarla por radio y televisión. Escribo libros, artículos y guías de estudio sobre la Biblia, y también comunico la Biblia por internet. Esto es lo que creo que Dios me ha llamado a hacer, es lo que quiero hacer. Y francamente es lo único que sé hacer. Creo que la Biblia es el único libro inspirado por Dios que jamás se ha escrito, el único texto de la antigüedad que es eternamente relevante.
Las urgentes preguntas de nuestro pasado, presente y futuro se responden en este libro porque las Escrituras, como Cristo, son eternas y tienen autoridad ayer, hoy y por los siglos. Ellas nos explican la vida, pero también nos dan fuerza y consuelo para afrontar los rigores de nuestro recorrido vital. Quizá más que ninguna otra cosa que hayamos hablado hasta ahora, la Biblia es la clave para vivir confiados en un mundo caótico. Si la historia de la experiencia humana nos enseña algo, es esto. La Biblia no es un libro corriente, compuesta por 76 libros, escrita por unos 40 autores distintos a lo largo de muchos siglos. Es una forma de antología milenaria, sin ninguna razón terrenal para estar tan perfectamente unificada. Es increíble que hable con una voz tan autorizada, o que todas sus secciones, capítulos y versículos sigan teniendo un poder tan grande sobre las vidas humanas después de varios milenios. No hay explicación para ninguna de estas cosas a no ser que sea la palabra eterna de Dios. Estoy convencido de que este libro milagroso nos ofrece un riguroso relato de la historia y el único relato del futuro. En este mismo instante necesitamos el transformador mensaje de la Biblia. Beth Moore entiende que deberíamos desear una constante dieta de escritura por lo que dice sobre sí misma. Es viva y poderosa. Hebreos 4:12, Nueva Versión Internacional. No se trata de un documento antiguo y polvoriento con uno o dos pasajes que siguen teniendo un cierto interés. La palabra griega se traduce como viva. Sugiere que la palabra está rebosante de vida. Moore concluye que si creemos esto y si aceptamos que las Escrituras es exhalada por Dios, 2 Timoteo 3:16, podemos decir que cada aliento nos llega todavía caliente de la boca de Dios, como si acabara de pronunciar la palabra. Cuando abres este libro, no estás meramente abriendo un libro. Cuando lees la palabra, estás haciendo mucho más que leer palabras. No estás solo recibiendo información, estás recibiendo vida fresca, directamente del aliento de Dios. Tampoco estás estudiando las obras de escritores muertos, sino escuchando la voz del Señor vivo. Y cuando este mundo está en crisis y todo parece haberse vuelto del revés, cuando lo bueno pasa por malo, este libro tiene las respuestas que necesitas. Tú y yo deberíamos habitar sus páginas más de lo que habitamos nuestras casas físicas. Deberíamos nutrirnos de su verdad con la misma tranquilidad con que comemos la comida que servimos en nuestra mesa. Cuando no hay otra fuente visible de confianza, podemos mantenernos confiados en la palabra de Dios. Cura para el escozor de oídos. Timoteo era un hombre joven con una ardua tarea por delante. Su mentor, el apóstol Pablo, le había dejado en Efeso para guiar a la iglesia. Aquello no iba a ser fácil. Pablo entendía que su joven protegido necesitaba ánimo. Inmovilizado en la cárcel poco antes de su ejecución a manos de los romanos, a Pablo no le habría venido mal que alguien le transmitiera un poco de ánimo. Pero el fabricante de tiendas de Tarso era un hombre sabio y piadoso en esta última etapa de su vida y no dado a la autocompasión, siempre abundando en el gozo de la obra de Dios. Pablo escribió una carta aconsejando a Timoteo que se mantuviera centrado en una tarea con implicaciones eternas. La carta expresa una urgencia que la lleva a destacarse entre todas sus epístolas. Puede que se sintiera lo mismo que Jesús en el aposento alto. El tiempo era corto y había mucho en juego para el reino de Cristo. Efeso era un crisol de culturas donde la gente, también los creyentes, se hacían más mundanos cada día. La inspirada palabra de Dios se trataba como algo trivial, de manera que Pablo le escribió a Timoteo: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:1-2. Observa la expresión te encarezco. Se utiliza otras 6 ocasiones en la Escritura. Siempre precede a un mandamiento claro y urgente.
Aún sin la solemne cláusula inicial, estas palabras habrían tenido el mismo peso que cualquier otro mandamiento bíblico. Pero el ruego añadido subraya las palabras que siguen. Nos dice: escucha con mucho cuidado. Lo que sigue es un asunto de vida o muerte. Después tenemos la expresión delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿No sientes la solemnidad con que Pablo enmarca esta palabra de consejo? De nuevo hay una referencia al fin de los tiempos en el contexto de una llamada a la acción presente. El siglo XXI no es distinto del primero para nuestra cultura, como sucedía en Efeso. La palabra de Dios es objeto de burla y ridiculización. Pablo habla de un tiempo en que las personas no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4:3-4. Vivimos en una era de 10.000 voces enfrentadas, todas ellas muy seductoras, todas diseñadas para halagar los oídos de una sociedad sin rumbo. Cada día se inventan religiones nuevas. Si Pablo escribiera hoy, puede que las llamara caramelos para los oídos. Suenan dulces, pero no tienen ningún valor nutricional. Considera los libros que se encaraman a las listas de los superventas, cada uno de ellos ofreciendo un nuevo camino sospechosamente cómodo para encontrar verdad, sentido y propósito sin ningún esfuerzo. Escucha a los gurús que llenan las tertulias y programas de entrevistas. Te darás cuenta de que las nuevas religiones de moda apelan al ego sin hacer casi demandas de obediencia o sacrificios. Pluralismo y tolerancia son las consignas de la época, pero generan más agitación, no más paz. Todas las respuestas que buscamos están en la palabra de Dios, donde nos han estado esperando durante 2000 años. Pero las masas prefieren escuchar cosas divertidas que la verdad que renuevan el alma. Hambre de escuchar. Mucho antes de Pablo, el profeta Amós advirtió: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. Es una extraña clase de hambre, ¿no crees? El problema no es la falta de aliento físico, sino espiritual. Bien podríamos estar en las primeras etapas de esta hambre de escuchar. Durante muchas generaciones la palabra de Dios ha sido el centro de la predicación de la Iglesia. Hoy está de moda cuestionar la autoridad bíblica, incluso en las principales comunidades de fe. Algunos oradores populares abogan por procesar la palabra de Dios a través de filtros culturales contemporáneos, en lugar de hacerlo al revés. Nosotros hemos entendido que no es nuestra prerrogativa juzgar la Biblia, sino la suya juzgarnos a nosotros. Pero hoy muchos están maquillando la palabra de Dios para hacerla apetitosa a quienes buscan una espiritualidad que solo cuesta el precio de un superventas. En lugar de conformarnos nosotros a imagen de Cristo, queremos adaptar su imagen y todo lo demás de la Escritura a nuestra triste condición. Hace 40 años solía decirse: si te hace sentir bien, hazlo. Hoy es más sutil. Decimos: si te suena bien, créelo. Cuando intentamos entender cómo vivir con confianza en este mundo demencial y caótico, deberíamos acercarnos decididamente a la Biblia, no alejarnos de ella, como tantos están haciendo. Somos como los supervivientes del Titanic, el grandioso transatlántico de lujo, flotando impotentes sobre las olas. En la botadura de este barco, un empleado de la White Star Line se jactó: ni Dios mismo podría hundir este barco. Sin embargo, aunque era una nave moderna y lujosa, se hundió y dejó a sus pasajeros en el agua, peleándose por un pedazo de madera que los mantuviera a flote.
Esto ilustra nuestra situación en este momento. Nuestra cultura de prosperidad material parecía una nave insumergible, pero se está desmoronando. Aunque todo lo demás pueda fallar, la palabra de Dios nunca lo hará. El Jesús que calmó la tormenta y anduvo sobre las olas sigue teniendo el control de la situación. ¿Qué son nuestras cifras de desempleo de 2 dígitos o las deudas y rescates de miles de millones de dólares para aquel que creó todas las estrellas del firmamento? Él sigue reinando, sigue hablando y su palabra sigue ofreciéndonos la provisión para cada necesidad que tenemos en un tiempo como este. ¿Qué son, pues, exactamente estas necesidades? Pablo va a darnos una clave. En muchos sentidos, el gran apóstol le estaba diciendo a Timoteo lo que la iglesia de Efeso y las iglesias de nuestras ciudades necesitan escuchar cuando el predicador se levanta para hablar. Necesitamos una palabra segura de parte de Dios. En este texto, Pablo le dio 5 mandamientos a Timoteo. Las directrices del menor casi saltan de la página por su urgencia y energía. Predica, está preparado, redarguye, reprende, exhorta. Recordemos que Pablo había estado trabajando con un gran sentido de urgencia durante 3 décadas, estableciendo al máximo número posible de iglesias por todo su mundo. Él sabía que su ministerio había casi terminado, aunque en su interior seguía ardiendo el fuego por alcanzar nuevos territorios y nuevas almas. Ahora debe poner el futuro de todos sus esfuerzos en manos de la siguiente generación de evangelistas, predicadores y maestros, entre los cuales está Timoteo, su apreciado pupilo. Pablo anhelaba ver al Espíritu Santo tomando posesión de la joven vida de Timoteo. El apóstol escribió: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, 6, 7. ¿Captas la pasión de sus palabras? En el capítulo anterior de esta carta, Pablo le había hablado a Timoteo de la verdad y la importancia de defenderla. Había previsto un tiempo en que los líderes religiosos serían adictos al placer más que a la comunión con el Padre, y tendrían una apariencia de piedad, pero sin el poder que conlleva la verdadera piedad. A estos evita, concluyó, 2 Timoteo 3, 4, 5. Ahora, en el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo que no basta simplemente con reconocer lo que está bien, debe proclamarlo, debe predicar la verdad. La palabra que utilizó para predicar significa proclamar un mensaje con una formalidad, gravedad y autoridad que impelen a ser escuchado y obedecido. Sabemos que desde el principio la predicación ha sido el vehículo de Dios para invitar a las personas a entrar en su reino. Pablo habló de la locura de la predicación, 1 Corintios 1:21. Por cuanto las mismas palabras que el creyente entiende como una revelación divina al resto del mundo le parecen disparates. Naturalmente, la clave de esta diferencia está en el Espíritu Santo. El puritano Thomas Watson explicó: los ministros llaman a la puerta del corazón de los hombres. El Espíritu viene con una llave y la abre. Turning Point es nuestro ministerio internacional para hacer exactamente lo que estamos diciendo, predicar la palabra al mundo. Utilizamos radio, televisión, internet, mensajes grabados, impresos y a veces lo hacemos a la antigua usanza. Vamos a distintos rincones del mundo y predicamos el Evangelio en persona. En uno de estos viajes a West Forest, California del Norte, me estaba preparando para hablar en una cena. Alguien me dijo que un capellán del ejército estadounidense quería compartir una palabra. Esto no es algo que sucede en nuestras reuniones con mucha frecuencia, pero Dios tenía grandes cosas en mente aquella noche. Permíteme contarte su increíble historia. Su nombre es Brad Borders. Era un joven y su vida estaba marcada por algunas decisiones erróneas.
Desde su adolescencia había estado confuso y sin rumbo, y a su futuro parecía poco prometedor. Pero un día de 1994, mientras conducía por las escarpadas carreteras de Smoky Mountains en California del Norte, se concentró en controlar el vehículo para poder encender la radio. De entre todo lo sintonizable, Brad sintonizó a un predicador de la Biblia que de todos los temas predicables estaba predicando sobre Apocalipsis, uno de los libros bíblicos más difíciles. Brad describió a nuestros oyentes de aquella cena la extraña sensación que tuvo al escuchar una enseñanza bíblica siendo ateo. Como dijo Pablo, a un no creyente puede parecerle pura necedad. Brad siempre había rechazado este tipo de cosas con bastante facilidad, pero aquel día el mensaje le llegó finalmente alto y claro. Debió de ser como escuchar a alguien hablando otro idioma, sin entender nada, y luego en un momento recibir la capacidad de comprender todas las palabras. De repente todo le encajó. Dios existe, pensó abruptamente. El pensamiento siguiente fue: y Jesucristo es su Hijo, y yo no lo conozco. Y si esto no cambia, mi vida seguirá siendo un caos. Es extraño que puedas estar conduciendo por una carretera, dijo Brad, y de repente creas que todo tu destino depende de las palabras de un libro que tiene más de 2000 años. ¿Qué puede hacer que alguien crea algo así? ¿Qué clase de misterio, poder, puede llevar a una mente adulta a esta conclusión en el espacio de un instante? De repente el pastor, este era yo, le estaba hablando directamente a Brad. Le pedía a cada oyente que se detuviera por un momento y se hiciera una pregunta. ¿Qué va a suceder el día que mueras? Brad no tenía ninguna respuesta para esta pregunta. No tenía defensa ni excusa. Necesitaba a Jesús. Necesitaba perdón. Estaba seguro de que Dios, el creador de todas las cosas, estaba vivo, y de repente quería conocerlo más que ninguna otra cosa en el mundo. Sentado al volante de un Saturn del 92, Brad derramó su corazón en oración, pidió perdón, salvación y el privilegio de conocer a Cristo de un modo personal. Dios le concedió todas sus peticiones. Habían pasado 14 años y aquel mismo hombre estaba ante un micrófono en nuestra cena, donde mantuvo a los oyentes fascinados. Durante los años que habían transcurrido, había sido instruido y discipulado, como Pablo había hecho con Timoteo. Había pasado por el seminario, había sido ordenado como pastor. Se había alistado como capellán y había encomendado como siervo del Evangelio, viajando a lugares que nunca había soñado que vería. Me quedé asombrado al escuchar su historia. No conocía de nada a Brad ni había oído una palabra de su historia. Solo le conocí porque fui invitado a Carolina del Norte. Me pregunté qué otras cosas estaba haciendo Dios por medio de nuestro ministerio de las que no tenía idea. Alabado sea Dios. Esta es la punta del iceberg. Su palabra nunca vuelve vacía. Él nos ha prometido. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, 10, 11. En el caso de que tengas alguna duda sobre los beneficios de la palabra de Dios, considera esto. Desde que Brad se hizo capellán, ha llevado a más de 700 soldados a Jesucristo. Este es el poder colosal de la palabra de Dios por medio de la predicación. No tiene nada que ver conmigo. Créeme, yo no puedo convencerte ni a ti ni a nadie para que creas en la realidad de Cristo y le consagres tu vida completamente, a no ser que el Espíritu Santo vigorice las palabras de mi boca. En circunstancias normales, Brad, un ateo sin dirección,
nunca podría haber dado un giro a su vida en un instante y convertirse en alguien capaz de llevar a más de 700 soldados a Cristo. Y aunque fuera así, sería incluso menos probable que esto hubiera sucedido por un sermón del libro de Apocalipsis. Aunque Brad no creía ni una palabra, evidentemente el predicador sí. En otras palabras, era una segura palabra de Dios. Te sorprendería saber cuántas veces ha sucedido cosas tan improbables como esta, comenzando siempre con una predicación de la palabra. Considera este relato de una mujer en su lecho de muerte. Ella misma explica que fue salva leyendo un arrugado y ajado pedazo de papel de envolver en un paquete procedente de Australia. Alguien había usado el texto impreso de un sermón de Charles Spurgeon para envolver un paquete que mandó por correo. Aquel sermón fue predicado en Inglaterra, impreso en Estados Unidos y enviado a Australia, y después enviado de nuevo a Inglaterra como envoltorio de un paquete, donde una mujer lo leyó y tuvo un encuentro con Jesucristo. La palabra viajó decenas de miles de kilómetros impresa en un papel de periódico barato, ajado y arrugado. Pero a través de este humilde medio de comunicación, la verdad resplandeció fulgurante y la palabra de Dios no volvió vacía. Necesitamos una seria palabra de Dios. Necesitamos una palabra segura, pero también seria. Pablo le escribió a Timoteo: insiste a tiempo y fuera de tiempo. La palabra insiste significa estar dispuesto a ayudar, estar disponible. Esta expresión transmite más que la simple idea de estar atento. Hay un sentido de urgencia y vigilancia en estar preparados del modo en que Pablo lo describe. Es la idea de un soldado que está postado en el muro a medianoche, sabiendo que el enemigo está a distancia de fuego, a tiempo y fuera de tiempo. Básicamente significa esto: en el momento correcto y en cualquier momento. Proclamamos la palabra de Dios cuando es aceptada de buen grado y también cuando no lo es. Las personas necesitan siempre una seria palabra de Dios. Aquellos que hemos recibido la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, hemos de entender que es un asunto serio. No hay nada más triste que los manjares de la palabra de Dios servidos con poco aroma y tibios. Nos acercamos a cuestiones que afectan a nuestros corazones, nuestras almas y nuestro destino celestial. El elemento de la solidez racional es importante, como veremos, pero el corazón de la predicación es el corazón. Predicamos la palabra para cambiar vidas. Es posible tener estímulos intelectuales sin ser cambiado interiormente. Esta es la razón por la que hemos de proclamar la palabra a los corazones de las personas que ministramos, con autoridad y certidumbre. Una viñeta de mi amigo Rob Zook en Leadership Jordan mostraba a un pastor con un semblante triste estudiando un gráfico que ilustraba el desplome de la asistencia a la iglesia. Al parecer, la mayor parte de su congregación había dejado de asistir a los servicios. Un amigo estaba sugiriéndole amablemente: no soy un experto, Bob, pero quizás sería de ayuda si no acabaras todos tus sermones diciendo: pero de todos modos, ¿qué puedo saber yo? Pablo le ordenó a Timoteo que proclamara el mensaje del Evangelio con osadía. Las personas necesitan una palabra seria de parte de Dios, de manera que hemos de dar nuestro mensaje como si no hubiera mañana. Y la verdad es que no lo hay. La verdad es que no lo hay. Incomparable resplandeces desde la eternidad. Tú eres Dios, incomparable en tu gracia. Dejaste todo
Este audiolibro ha sido preparado para ayudar a las mujeres a que conozcan este tipo de libros cristianos de sana doctrina y que promuevan la práctica de una vida piadosa. Queremos animar a cada una de las mujeres que escucha este audiolibro a que se acerque a una librería cristiana y lo compre. De todo corazón, les invitamos a que dentro de sus posesiones incluyan buenos libros cristianos que edifiquen sus vidas en la verdad.